Imagina llevar casi 2 días navegando por un océano lejano y frío. Un océano en el que apenas sale el sol. Y de repente, una mañana, por fin, desembarcar en una playa de arena blanca llena de pingüinos. Pingüinos que hasta entonces solo has visto en los documentales que te obsesionan desde que eres una cría. Es fácil perder la cabeza con las sorprendentes y desconocidas Islas Malvinas. ¿Nos acompañas a descubrirlas? Esta es la historia de un viaje que he soñado toda la vida. Un viaje tan increíble que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me parece imposible que haya estado allí. Esta es la historia de un viaje al fin del mundo. Esta es la historia de nuestro viaje a la Antártida. La vida en el Ondiu, el precioso buque de expedición polar que nos tiene que llevar a la Antártida, pasa lenta. Navegamos por debajo del paralelo 50, la franja del Atlántico Sur que los marinos españoles bautizaron como el 50 aullante y los británicos como los furiosos 50. La razón: en esta latitud es frecuente encontrar fuertes vientos y tormentas continuas que convierten esta zona en extremadamente peligrosa para la navegación. Pero lo cierto es que desde que salimos de Ushuaia con destino a las Islas Malvinas, o las Falkland como ahora aparecen en casi todos los mapas, el océano nos regala 2 días de aguas en calma. Si quieres ver cómo fue el embarque de estos 2 primeros días de navegación, os dejamos por aquí en la descripción el primer capítulo de esta serie. Pero hoy es el gran día. Está previsto que por fin podamos bajar a tierra. Y tenemos 2 desembarcos planificados. ¿Sería posible hacerlos? Esta inquietud sobre lo que podemos o no podemos hacer nos acompañará durante toda la expedición, pero de momento nos sonríe la suerte. Como cada día, nos actualiza la previsión de viento y olas en el briefing diario. Y muy pronto aprendimos que ese color verde son buenas noticias. Pues ya estamos en las Islas Malvinas y nos vamos a preparar para nuestro primer desembarco. Nos vamos a la Isla Carcasa. El día está bueno, está un poco nublado y nos vamos a nuestro primer desembarco. Nos bajamos en las Malvinas, tierra nueva. Las Islas Malvinas son un archipiélago compuesto por 2 islas mayores, Isla Soledad e Isla Gran Malvina, y rodeadas por alrededor de 200 islotes. Nuestro primer desembarco de la expedición está previsto hoy aquí, en la Isla Carcasa. Por primera vez experimentamos la dinámica de los desembarcos. En unos días lo haremos de memoria. Esperar la llamada del líder de la expedición confirmando que podemos bajar del barco, ponernos toda la ropa térmica y las imprescindibles botas de agua y chalecos salvavidas, bajar a la cubierta inferior, picar con nuestra tarjeta a la salida del barco y esperar al briefing de nuestro guía. It's just a quick shuttle to shore, and then when we get to the beach, Chris will catch us, and then if you just stay seated, he'll give you a bit of a briefing, and then one at a time you'll hop out at the top. Beautiful little beach, and when you're there, enjoy the wildlife, respect the wildlife, and 5 meters distance with the wildlife at all times. A pesar de las instrucciones de Chris Long, el guía de la expedición, un neozelandés obsesionado con el hielo y la aventura, no va a ser fácil mantenerse a 5 metros de la fauna. Spoiler, serán los pingüinos los que se acerquen. Vamos a atracar en Carcass Island, la isla Carcasa, lo más al sur que ha estado de momento mis pies, y espero que estén mucho más. O sea que estamos tocando subantárticos. Así que nada, muy guay. El día está muy nublado, pero la verdad que muy guay. Nada más llegar a la playa, comenzamos a ver pingüinos. Es una locura y solo es el primer desembarco. La verdad es que no sé dónde mirar. Lo más difícil es concentrarse y saber qué grabar, porque en todos lados pasan cosas y cada una es especial.
Llegará el momento en este viaje en que no nos sorprenda ver pingüinos por todos lados, pero la emoción de este primer desembarco no se olvida. Y es que además vamos a ver 3 especies de pingüinos solo en esta playa. Nuestra expedición se distingue por estar muy enfocada a la localización de fauna. De hecho, Ocean White, la compañía con la que viajamos, asegura que veremos al menos 6 especies de pingüino durante todo el viaje. Y en este primer desembarco encontramos 3. El más frecuente es el pingüino magallánico, también conocido como pingüino patagónico. Son de tamaño medio con ejemplares de entre 60 y 75 centímetros de altura y nidifican en las Islas Malvinas y en las costas e islas de la Patagonia de Argentina y Chile. Es el pingüino que veréis, por ejemplo, si hacéis alguna de las excursiones a las pingüineras en Ushuaia. También veremos aquí los primeros ejemplares de pingüino juanito, papúa o yentu, como se conoce en inglés. Se convertirá en nuestro pingüino favorito, ya que también podremos verlo en la Antártida, y la verdad es que son súper graciosos. Es fácilmente identificable por su parche blanco en la parte alta de la cabeza detrás de los ojos. Pueden medir hasta 90 centímetros y son los más veloces debajo del agua. Y también asoma por esta playa algún ejemplar del espectacular pingüino rey, el segundo más grande, solo por detrás del emperador, y del que veremos colonias de más de 50.000 ejemplares cuando llegamos a South Georgia. Con sus colores anaranjados y su envergadura es una verdadera preciosidad. Las Islas Malvinas será el único lugar habitado de toda la expedición. La verdad es que tampoco es que viva mucha gente, pero todos los islotes tienen como poco un aprovechamiento ganadero. Y será curioso hacer esta caminata entre pingüinos, bayas y ovejas. Está claro que esto no es un crucero normal. Y tampoco es normal porque llevamos muchísima ropa, botas de agua, traje térmico, chaquetón impermeable, con lo cual andar se hace un poco pesado. Fue un buen rato en la playa, ahora vamos a hacer un hike de unos 5 kilómetros y estamos rodeados de nidos de pingüinos magallánicos, algún ganso, aves de aquí de Malvinas. Nuestro barco está ahí, que no se ve con la niebla, ahí es donde hemos desembarcado. Hemos hecho este camino por aquí, hasta la Carcass Island, que es esta de aquí, que están los pingüinos. Y ahora hemos subido todo esto por la montaña hasta arriba. El paisaje es como... se me recuerda mucho a Noruega, la verdad. Conforme seguimos andando y nos acercamos al punto de embarque para volver a Londius, el tiempo va empeorando y empezamos a dudar de si podremos hacer el segundo desembarco del día, que está previsto por la tarde. Esa neblina y el viento que empieza a soplar son inquietantes, pero la verdad es que la suerte nos sigue sonriendo y podremos hacerlo. Así que llegamos al punto de embarque muy contentos, y no solo por la posibilidad de volver a ver pingüinos. El segundo desembarco en las Islas Malvinas es en Saunders Island, en una playa llamada The Neck. Es una playa infinita de arena blanca llena de pingüinos y con un acantilado espectacular que nos va a dar algunas de las mejores sorpresas del viaje. Welcome on board number 127 and will be your captain today. Alright, so everything that is not waterproof and you do not want soaked, you put it in your pocket. It's very important that you have your hands free on the landing site. It's not like this morning where it was very calm.
Now it's a bit more shaky. Y sí que estaba bastante más movido. No fue fácil desembarcar, pero vaya si valió la pena. Nada más llegar a Saunders Island, nos sorprende la primera colonia de pingüinos bonitos con crías que veremos en toda la expedición. La imponente silueta del Ondius de fondo, madres dando de comer a los polluelos, peleas por el espacio, carreras, qué locura. Y lo mejor es que esto solo ha empezado. Tenemos que seguir avanzando por la playa. Aquí nos encontramos con este esqueleto de ballena y casi de inmediato otra vez los pingüinos magallánicos en sus nidos, compartiendo espacio con las omnipresentes ovejas. Y también los pingüinos rey, estrenados en nuevas plumas. Son los más bonitos. Pero lo mejor está por llegar justo arriba del acantilado. Aquí también encontramos al cuarto pingüino del día. En un solo día estamos delante del pingüino roquero o rockhopper, el más pequeño de los pingüinos crestados. Y en este acantilado de las Malvinas tiene una de sus pocas colonias de reproducción. La población de este pingüino ha caído en los últimos años, por lo que es un privilegio poder observarlo. La verdad que estos rockhoppers, estos pingüinos roqueros, son geniales. Es una pena, pero no volveremos a encontrarlos en el resto de la expedición. Hay que andar, pero vaya pasada. O sea, la playa es impresionante. Y luego hemos visto solo en esta playa y en este acantilado 4 tipos de pingüinos. Más una colonia de albatros impresionante con crías, que eso es súper difícil de ver por lo que se ponen en la tierra cuando crían. Y una de un cormorán súper raro, que es el único sitio que vamos a poder verlo en todo el viaje y que nos han dicho que era espectacular. Así que súper guay, súper contentos y esto sí que tiene un sentimiento ya súper antártico, que guay. Y con este albatros curioso que no sabe nada de las reglas de mantenerse a 5 metros de los humanos, dejamos el acantilado de Deneb, un lugar increíble y al que nos gustaría volver. Estamos llegando a Stanley, la capital de las Islas Malvinas. Es un gobierno autónomo de las islas, tiene su propio, o sea, de las Islas Británicas me refiero, del Reino Unido, tiene su propia moneda, su propio gobierno, pero el pasaporte que te dan si naces aquí es un pasaporte británico. Desembarcamos en Stanley, la única población que visitaremos en todo el viaje. La naturaleza ha sido generosa con Malvinas, aunque estemos en una supuesta ciudad. Aquí estamos en el tomar por saco. Lejísimo. Lejísimo, en Stanley, que es la capital de las Falkland y que es como un pueblo inglés, venía menos, la verdad. Sí. Con este extraño toque británico en mitad del Atlántico Sur, Stanley es una capital diferente. De hecho, si miráis un mapa en España, veréis que allí se llama Puerto Argentino. Un puerto argentino con coches con volantes al otro lado, cabinas rojas y una avenida dedicada a Margaret Thatcher. Pese a su imagen tranquila y relajada, la historia de las Malvinas está envuelta en el conflicto, la polémica y la guerra.
incluso desde su avistamiento, de su primer descubrimiento. Las fuentes más fiables dicen que fue descubierta por Esteban Gómez, piloto de la nave San Antón, que formaba parte de la expedición de Magallanes, Elcano. Pero a lo largo de su atribulada historia ha sido refugio de piratas y de balleneros, y casi desde el principio su soberanía ha sido fuente de conflictos entre España, Francia e Inglaterra. Hoy constituye un territorio todavía en disputa entre Argentina y el Reino Unido, ya que las heridas de la guerra de 1982 siguen sin cerrarse. Y es que solo unos días antes en Ushuaia esto fue lo que vimos. En Ushuaia es muy presente el recuerdo de la Guerra de las Malvinas. De hecho, en todos lados aparece Malvinas son argentinas y aquí hay un monumento enorme a los que murieron en la guerra con Inglaterra. Ahora nos embarcamos rumbo a las Falkland, que es como se llaman las Malvinas ahora en inglés, porque ya tienen soberanía británica, y veremos cómo se cuenta la historia, pero me da que la historia se cuenta de otra manera. Los vencedores y los vencidos siempre cuentan una historia diferente. Y como esperábamos cuando estuvimos en Ushuaia y decíamos que los argentinos que perdieron la guerra de las Malvinas y las recordaban honrando a la gente que cayó allí y diciendo que volverían, aquí es justo lo contrario. Aquí los vencedores dicen que honran a aquellos que murieron para liberarlos, y como en Ushuaia pues también han erigido un monumento a la historia de la guerra. A pesar de que le dedicamos tiempo, Stanley no da más de sí. Damos una vuelta por su museo, como todo el mundo, nos tomamos un café en la plaza, como todo el mundo, y la verdad que lo que queremos es volver a Ondius para comenzar cuanto antes la navegación a la isla Georgia del Sur, o South Georgia, donde seguiremos los pasos de uno de los mayores aventureros de la historia, Sir Ernest Shackleton, y donde veremos colonias de decenas de miles de pingüinos. Será increíble, así que no dejes de suscribirte al canal para no perderte este nuevo capítulo y para animarnos a seguir haciendo este contenido. ¡Nos vemos!